protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan en distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, tenemos que ver qué hacer. Y que el Señor nos ayude a defender nuestra fe, a defender nuestra fe. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, y en el apóstol San Pedro a él se la encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Estos protestantes andan en distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan en distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, tenemos que ver qué hacer. Y que el Señor nos ayude a defender nuestra fe, a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, tenemos que ver qué hacer. Y que el Señor nos ayude a defender nuestra fe, a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, tenemos que ver qué hacer. Y que el Señor nos ayude a defender nuestra fe, a defender nuestra fe. Explícame, Torito, que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¡Ay, papá! Dios les bendiga, mi nombre es Dani Córdoba, evangélico Dani Córdoba. Bueno, pues en este video nos va a tocar refutar y poner en evidencia a este cantante que se hace llamar Peter Song, ¿sí? Y bueno, hay que aclarar que nosotros somos cristianos evangélicos, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a poner en evidencia a este cantante católico que se hace llamar Peter Song, y prácticamente hace un himno de guerra. Y digo himno de guerra porque en su canto el propósito es sembrar odio en contra de nosotros los cristianos evangélicos. Y bueno, pues vamos a presentarles en este video de qué manera él canta. Y bien pegajosa la canción, bien, hasta con un ritmo bien alegre. Pero bueno, ese es el motivo por lo cual se hace un llamado al odio de una manera muy simpática. Y bueno, pues escuchen lo que dice este hombre. Bueno, pues ya lo escucharon. Vamos a poner punto por punto, ¿verdad? De qué manera él siembra el odio y de qué manera él expresa que nosotros traemos confusión, que traemos duda, que traemos división, que traemos
Bueno, que tenemos muchas cosas malas. Pero bueno, vamos a probar con la Biblia muchas cosas. Y en algunas cosas les voy a dar la razón. ¿Sí? Y es interesante que ustedes también pongan atención a lo que dice la palabra de Dios y a lo que Él cantó en este canto. Ahora, me van a perdonar si estoy tosiendo o presento dificultad para hablar. El aire de aquí de la ciudad está muy contaminado, me afectó mucho, tengo asma, ¿sí? Y bueno, pues esperemos que no nos tenga yo estos problemas para hablar, ni que esté tosiendo o que esté haciendo garraspera con la garganta. Así que bueno, pues si lo hago, perdónenme, es una condición física que no puedo controlar y porque no tomo medicamento. Entonces, pues llegaré a tomar medicamento cuando esto se complique y yo no pueda respirar o hacer otras cosas. Por ejemplo, ayer no podía atender a un llamado para exponer, pero bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice que nosotros andamos ahí, ¿verdad? Sembrando la duda, sembrando la discordia, sembrando confusión. Miren lo que dice Hechos 17. ¿Saben que de esto mismo decían de los cristianos de los primeros tiempos? ¿Sí? En el libro de los Hechos se les consideraba a los cristianos personas que venían a trastornar. Vamos a ver lo que dice Hechos 17 del 1 al 7. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos un gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomando consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Hasta aquí. ¿Sí? Fíjense cómo les dijeron. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hay que ver que lo que estaba haciendo Pablo era presentar el Evangelio. ¿Qué estaba sucediendo? Que como la gente se estaba convirtiendo, pues era necesario inventarles alguna cosa, ¿no? No, es que estos trastornan. Vienen a traer confusión, vienen a traer división, vienen a traer disensión. Ustedes se van a dar cuenta que esas son las palabras que siempre los sacerdotes y los apologetas católicos siempre están diciendo. Que estamos sembrando la duda, que estamos sembrando la discordia, ¿sí? Que la disputa, todo eso es el argumento de ellos. Pero no se dan cuenta que cuando ellos también hablan de nosotros están haciendo lo mismo. Claro que nosotros estamos en defensa del Evangelio. Y recordar, Pablo era presentar el Evangelio. Y es lo que estaban haciendo. Por eso es que le dijeron, no, aquí ya llegaron acá los que trastornan el mundo entero. ¿Por qué? Por el mensaje de Jesús. Ahora,
Muchas personas piensan que nosotros somos los que creamos la división y no es cierto. Quien crea la división es Cristo. El mensaje de Cristo es el que trae la división y esto yo lo voy a probar con la escritura. Porque muchas personas parece que ignoran lo que dice la Biblia. No dice que es la Virgen, no dice que es San Pedro, San Pablo, no dice que es San Judas, Santito y San Expedito. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Mateo 10. 10 del 34 en adelante. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, amigo católico. Lea su Biblia, lea. Porque esto es lo que yo le voy a decir, lo dice la Biblia. ¿Sí? Dice aquí el Señor Jesús en San Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¡Ah, caramba! Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hasta ahí. ¿Sí? Cuando dice ahí, si alguno no toma su cruz y me sigue, no se refiere a una cruz que se le ande aquí colgando en el cuello, no. Aquí la palabra cruz significa sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? El sacrificio es seguir a Jesús. ¿Sí? Ese es el sacrificio. Cuando usted sigue a Jesús, se levanta una contienda en su hogar. ¿Por qué? Porque en su hogar no creen en el Evangelio. En su hogar lo que creen es en la tradición oral católica y en el catecismo, pero en el Evangelio, que es la Biblia, no. Y usted oirá mucho esta frase. ¿Y quién les dijo que todo está en la Biblia? Es una mentira. La Biblia no es suficiente para la salvación. Es lo que dicen. ¿Sí? ¿Por qué dicen eso? Porque no quieren que usted lea la Biblia, no quieren que usted se entere de la verdad, no quieren que se enteren ustedes que están en un error y están en desobediencia en contra de Dios. ¿Sí? Por eso es que no quieren que ustedes crean que todo está en la Biblia. Entonces, vamos a ir revelando de qué manera estas personas están levantando una campaña para que ustedes no oigan de nosotros el mensaje que tenemos, que es Cristo Jesús. Entonces, no venimos a causarles a ustedes división, problemas. Es el Evangelio. Pero bueno, si usted no quiere creer en lo que yo digo, pues está bien, no crea, pero crea lo que dice la Biblia. ¿Sí? Y siempre les vamos a decir que lean, investiguen. Nunca les vamos a decir, no. Ustedes deben de confiar en lo que nosotros decimos. Y jamás les vamos a decir a ustedes no pueden leer la Biblia. Ustedes no tienen la capacidad para poderla entender. No, al contrario, nosotros les decimos, ustedes son inteligentes y ustedes pueden interpretar la Biblia. ¿Sí? Públicamente es la Biblia, para todos, no para un grupo de personas. ¿Y qué les dice la Iglesia Católica? No, ustedes no pueden interpretar la Biblia, solamente el magisterio puede leer la Biblia. ¿No es cierto? Solamente el magisterio puede interpretar la Biblia. ¿Saben por qué les dicen eso? Porque les van a decir, no, es que mire, aquí dice que hay que no hacer imágenes. No, ahí no dice eso. Cuando claramente dice, no te harás imagen. ¿Sí? No, ahí no dice eso. Pero es que yo lo veo. No, es que no, seguramente algún protestante, de esos que ya trastornan el mundo entero, ya llegó a tu casa y está confundiendo tu fe. No venimos a confundir tu fe. Venimos a declararte la fe verdadera. Ahora, vamos a ver lo que dice Filipenses. Filipenses 1. Ay, Dios. Filipenses 1. Bien importante que entendamos lo que dice aquí la Escritura, porque
La Escritura siempre nos revela la verdad. ¿Sí? Filipenses 1 del 15 al 17 dice aquí, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Quiénes son los que predican a Jesús por envidia y contienda? Los católicos. Como ahorita este cantante, los sacerdotes y los apologetas católicos lo hacen ¿por qué? Por envidia y contienda. ¿Cuál es la envidia? De que cada vez más y más la gente católica se está saliendo de la iglesia. Esa es la envidia y la contienda. No, nos están robando las almas, Hay que hacer algo, por eso es que están planeando siempre de qué manera hablar en contra de nosotros. Sí, pero cuando ellos hablan en contra de nosotros, hablan de todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Nunca he oído que digan, no, estamos en contra de los pastores, estamos en contra de la doctrina bíblica. Jamás he oído eso. Hablan de todos. Nosotros no. Nosotros estamos en contra del magisterio de la Iglesia Católica y de los apologetas católicos, que son los que hablan las mentiras. A esos nosotros nos referimos cuando hablamos y decimos algo fuerte de la Iglesia Católica. De los laicos nunca hemos dicho nada. ¿Sí? A menos que alguien se levante para decir maldiciones y un montón de tonterías, y hay que contestarles fuerte. ¿Sí? Pero en general a los laicos católicos no les expresamos ese tipo de sentimiento y frustración, en el sentido de que ustedes solamente son los que oyen y repiten todo lo que estas personas hacen. ¿Sí? Entonces, ustedes no pueden presentar una defensa del evangelio, porque primeramente no es evangelio. ¿Sí? Y les dan textos y les dan versos bíblicos para que según nos confronten a nosotros, pero ellos no nos quieren confrontar a nosotros. Yo ya le he hecho el reto a muchos curitas y no responden. Y dejan que los laicos respondan. Y cuando les metemos los versículos ya no tienen argumentos y se empiezan a insultar. ¿Sí? Esa es la estrategia de que ellos nos ataquen a nosotros por medio de los laicos, a ver qué sacan también de nosotros para luego exponerlo, ¿sí? Pero bueno, ese es otro asunto. Y aquí lo que dice muy claramente Filipenses, ¿sí? 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, decía Pablo a los filipenses. 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del evangelio. Y aquí nosotros estamos en defensa del evangelio. ¿Sí? No solamente estamos atacando a estas personas que dicen mentiras, sino que estamos presentando una defensa del evangelio. Es importante presentar defensa de la sana doctrina. Es importante, y la sana doctrina está contenida aquí, en lo que llamamos Santa Biblia. Algunos dirán, pero es que ustedes tienen una Biblia mutilada, una Biblia alterada. Pero también tenemos versiones de la Biblia católica, ¿sí? Que de hecho ya empezaron a rechazar también estas versiones. La Latinoamérica y la latinoamericana ya la empezaron a rechazar también, ¿sí? Y luego hablaremos de por qué. Pero estamos en la presentación de la defensa del Evangelio, ¿sí? ¿Qué más? Continuemos lo que dice Primera de Timoteo. Ay, Dios. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1 del 3
del 3 al 11. Veamos cómo lo dice aquí de esta manera. Pablo aquí hablándole a Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál es la diferente doctrina? El catecismo y la tradición oral católica. Esa es diferente doctrina. 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Dice aquí entonces que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Como cuáles son? ¿Como qué fábulas? Como la fábula del cuento y mito del purgatorio. ¿Sí? Ustedes no van a encontrar en la Biblia que la Biblia hable del purgatorio. Esa es una fábula, un cuento. ¿Sí? La asunción de María también es una fábula, es un cuento. ¿Sí? Hasta ahorita ningún sacerdote me va a poder decir a mí cómo fue que se llevó a cabo esa asunción. Y reto a cualquier sacerdote y a cualquier apologeta católico a que discutamos esto. ¿Vale? Wow, tremendo esto. ¿Sí? Entonces dice que no presten atención a estos cuentos y estas fábulas. Dice el 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Creer que María, Madre de Dios, es una fe fingida a Dios, no es una fe genuina a Dios. ¿Por qué? Porque a ustedes les enseñan que deben de dirigirse a María y no a Cristo. ¿Sí? Dice el 6, de las cuales cosas desviándose algunos apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea que ellos no entienden ni siquiera eso, no entienden ni siquiera lo del purgatorio, no entienden eso, lo de María, Madre de Dios, y no entienden sobre la asunción de María. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero no las entienden aquí, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, no lo pueden afirmar. No lo pueden afirmar. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. En este caso, este cantante, Peterson, se opone a la sana doctrina. ¿Por qué? Seguramente está lleno de pecados. Quiero decirle que yo también soy pecador, ¿sí? Pero yo no practico el pecado y yo no perjudico a nadie, ¿sí? Soy como un ser humano cualquiera, con errores, ¿sí? Pero mi pecado no perjudica a nadie más que a mí. Mi relación con Dios, eso sí, eso es muy, muy duro para alguien como yo. Y para alguien que conoce que el pecado es lo que nos separa de Cristo, ¿sí? Entonces, no estoy hablando de que, ay, no, yo soy santo. No, no, todos cometemos pecados. Pero una cosa es practicar el pecado y una cosa es caer en pecado por simple humanidad. Sí, entonces dice aquí para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos como este hombre, y perjuros, por cuanto y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Este se opone a la sana doctrina, por eso es que canta esto, para que ustedes, amigos católicos, no confíen en nosotros. Dice el 11, según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado, a nosotros nos ha sido encomendado, ¿sí? Este evangelio, y es por eso que nosotros nos acercamos hacia ustedes para predicarles la verdadera palabra de Dios, la sana doctrina. Pero ellos no quieren que usted oiga. ¿Por qué? Oh, no, esos que trastornan el mundo entero ya llegaron acá. No los estamos trastornando, ¿sí? Esos
de la misma manera que lo dijeron, ¿verdad?, de los apóstoles en los libros de los Hechos y de los discípulos. Estos que trastornan el mundo entero ya llegaron acá. Así les van a decir estos protestantes, porque la palabra protestante los dicen de una manera muy despectiva. ¿Sí? Pero bueno, ya explicaremos por qué nos dicen protestantes, ¿sí? Porque nosotros no nos hacemos llamar protestantes, nosotros nos hacemos llamar cristianos. ¿Por qué? Porque predicamos el evangelio de Cristo. Ahora, lo que dice segunda de Timoteo, bien importante lo que dice segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Sí? Esto, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Wow, muy importante lo que dice aquí. Oiga bien lo que dice aquí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y volvemos a las fábulas. La fábula de María, Madre de Dios, que es un cuento, no es bíblico. Y eso lo podemos explicar. Yo sé que algunos van a decir, bueno, si Jesús fue Dios y María fue madre de Jesús, entonces es madre de Dios. Bueno, esa es una lógica humana. Pero Jesús siempre ha sido Dios sin María. Jesús siempre ha existido. Y eso yo ya hablé de eso en un video. ¿Sí? Esa es una fábula. El purgatorio es otra fábula. No van a encontrar ni siquiera por lejos la explicación de la enseñanza del purgatorio en la Biblia. No lo van a encontrar. Igual la asunción de María tampoco es una enseñanza bíblica. ¿Sí? Eso son cuentos, son fábulas. La oración, ¿sí?, a los santos muertos también, esa es una fábula. Son cuentos. Entonces no deben de escuchar. Dice, y apartarán del oído, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, o sea, cuerdo, inteligente. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es por eso que nosotros les insistimos, ¿sí? Porque queremos que ustedes sean salvos. No queremos que dejen de ser católicos, queremos que ustedes sean salvos. Y para ser salvos tienen que dejar la idolatría y todas esas mentiras que ofenden a Dios, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos haciendo con ustedes. Ahora, ¿en qué le voy a dar la razón a este Pearson? Le voy a dar la razón que en este canto sí dice somos católicos. ¿Sí? Sí son católicos. Es lo único en lo que le voy a dar la razón. Ustedes son católicos, pero no son cristianos. ¿Por qué? Porque ustedes no siguen a Cristo, ustedes siguen al sistema religioso católico. ¿Sí? Entonces, ustedes no son cristianos, ustedes son católicos. Muchos dicen, yo nací católico y católico me voy a morir. O sea, no importa lo que diga la Biblia, no importa lo que diga el Evangelio, ellos son católicos y se acabó. A esas personas ya no les puedo predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se oponen a que les hable yo la verdad. Y como se oponen a que yo les hable la verdad, ya no les puedo predicar a Cristo. ¿Sí? No les puedo predicar a Cristo. Y bueno, ahora, dicen, somos católicos. Sí, sí son católicos. Cristianos no son. Y vamos a probarlo con la Biblia. ¿Por qué? Porque los que siguen a Cristo se hacen llamar cristianos, no católicos.
Y vemos aquí nosotros en Hechos 11:26, ¿sí? Fíjense bien lo que dice Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año, o sea, estos siervos de Dios, ¿verdad? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban siguiendo las enseñanzas de Cristo. Por eso es que se les llamó cristianos. ¿Sí? Ustedes no van a ver que ni siquiera así de cerquita hable de la Iglesia Católica o hable de católicos. No, no lo van a encontrar. Es por eso que esa gente se opone a nosotros. ¿Por qué? Porque lo sacamos a relucir sus mentiras. ¿Sí? Bueno, veamos lo que dice Hechos 26-28. Aquí Pablo, en su camino a Roma y en su defensa, pues se paró ante el magistrado donde estaba él ahí, porque pues ya lo tenían ahí, y estaba siendo interrogado y estaba siendo, pues, de una manera juzgado. Y él estaba ahí entre Agripa y bueno, mucha gente es ahí. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Pablo, ¿sí? A Agripa. Hechos 26-28. Bueno, vamos a leer un poquito, ¿sí? Porque entonces Pablo empieza a dar testimonio a ellos de cómo se convirtió a Cristo. Siendo él un perseguidor de la iglesia, persiguió a los cristianos hasta que se le apareció Cristo. Bueno, y entonces dice Pablo aquí ante el magistrado, ¿verdad? Hechos 26, del 24 en adelante, para que entiendan más o menos a qué se refiere. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». O sea, ellos pensaban que se estaba volviendo loco por todo lo que decía de Cristo y de su testimonio, de cómo se le apareció, y dicen: «Tú estás loco, Pablo». 25. Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Fíjese bien lo que dice el 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me convences a ser cristiano». ¿Sí? Por poco me convences a ser cristiano. ¿Qué dicen muchos de los católicos cuando les vamos a predicar? Por poco me convences a ser protestante. Pero yo soy católico. De hueso colorado y católico me voy a morir. Bueno, Dios te bendiga. Sí. Están diciendo lo mismo que dijo el rey Agripa. Por poco me convences a ser cristiano. Pero ¿qué dijo Pablo? Por poco, por mucho, me gustaría que tú lo hubieras hecho. Yo así también pienso. Por poco, por mucho, me gustaría que tú hubieras aceptado a Jesús. El mensaje de la cruz. Ok, continuamos. Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:16. ¿Sí? Dice el 16. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Wow. Si alguno padece como cristiano, ¿tú cómo padeces? ¿Padeces como católico? ¿Padeces como mariano? ¿Padeces como creyente en Pedro? No, es que Pedro es la roca de nuestra iglesia. ¿O padeces realmente como un verdadero cristiano? ¿Sí? Repito, nos ponen a nosotros como que nosotros venimos a buscarles pleito, que nosotros les venimos a desorientar, a sembrar la duda.
¿sí? Recuerden, estos que trastornan el mundo entero ya llegaron acá. Ya llegamos a sus casas, ya llegamos al interior de donde ustedes están. ¿Los estamos trastornando? ¿Qué piensa en eso? Usted puede juzgar, usted tiene el derecho de defender su iglesia, su fe, sus creencias, pero nosotros le estamos presentando el verdadero evangélico, el verdadero evangelio. Y según Judas, ya con esto termino, dice Judas 1, del 13 en adelante: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario que les escriba exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Que contiendan, es lo que estoy haciendo yo, hermano, cristiano y amigo católico, contendiendo por la fe, peleando por la fe, que una vez fue dada a los santos, que una vez fue dada a los santos. Dice el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son estas personas que han entrado encubiertamente? El sistema católico romano. Una vez que Constantino oficializó la Iglesia de Cristo en el Imperio Romano, se empezaron a introducir, se metieron encubiertamente en la iglesia. ¿Para qué? Fíjense bien para qué se introdujeron. Porque han entrado encubiertamente los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos, fíjense bien, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vean al sacerdote Toro cómo defiende a los sacerdotes pederastas para defender la impiedad. No se engañe, amigo católico. Nosotros no le odiamos, le amamos, por eso les predicamos el Evangelio. ¿Sí? Yo una vez fui católico. Dicen que no, pero bueno. Yo aún no he negado ser católico, no he renunciado a ser católico. La iglesia aún todavía no me excomulga. ¿Sí? Todavía no me excomulga. Pero no voy, ¿por qué? Porque no aceptan el Evangelio y me rechazan a mí también. Entonces, aquí estoy para compartirles lo que el Señor me ha dado. Dios les bendiga.